Ellos son nosotros, de Callum Davis. El estertor de la joven hizo suspirar a Leo. Otros más, pensó. Él le cerró los ojos. Su rostro estaba marcado por pústulas y su piel era de un verde pálido. Estaba tan delgada que parecía prácticamente un esqueleto. Había estado tan desnutrida que se le habían caído la mayoría de los dientes. Lear se arrodilló allí durante unos segundos más. ¿Por qué la abandonaste? Oró. Hacía tiempo que había renunciado a esperar una respuesta, aunque todavía esperaba una. Una figura se arrodilló junto a él, agarrando un cuchillo oxidado. Muévase, capitán. Necesitamos la carne, dijo la figura. Tarbats. Se le ven los diviesos. Está infectada de viruela. Quémenla. Intacta. Tarbats se golpeó el suelo con frustración. Estaba tan flaco como la mujer muerta. Su uniforme lo identificaba como miembro de la milicia de la banda Colmena, reclutada para defender el trono de San Bartolomé. Colgaba de su delgado cuerpo en harapos andrajosos. Lear puso una mano sobre el hombro de Tarbas. No sintió nada más que huesos. Enviaremos más patrullas. Encontraremos comida, dijo. Tarbas se quitó de encima la mano de Lear. No me toques, Cadiano. El término estaba lleno de veneno, pero Lear no dijo nada. Comprendía las frustraciones del hombre. Su estómago también gruñó y gimió. Se puso de pie y caminó alrededor del pequeño trozo de colmena granguis que su gente llamaba hogar. Por todas partes había restos demacrados encorvados alrededor de débiles hogueras que apestaban a excrementos quemados. Muchos tosían y resoplaban. Algunos mordisqueaban huesos que habían sido despojados de carne días atrás, desesperados por encontrar el más mínimo bocado de alimento en ellos. Vi una figura lamiendo un pequeño charco de agua negra. Muchos estaban vestidos con andrajosos uniformes de milicia. Capitán, llamó una voz. Era Arala, la única cadiana que quedaba. Se acercó al cojeando y le hizo el saludo militar. Hacía tiempo que Lear había dejado de decirle que ya no era necesario hacerlo. Se había convertido en algo más que un hábito de disciplina. Ella lo necesita. Alguna apariencia de normalidad. Le da esperanza, pensó. La patrulla ha vuelto, capitán, dijo. Los han destrozado. Lear corrió hacia la caseta de vigilancia. Así le llamaban, en todo caso. En realidad, se trataba de unas cuantas láminas de hierro corrugado con algunas ametralladoras automáticas destrozadas que no se podían reparar. Media docena de sus tropas estaban sentadas alrededor de la puerta, exhaustas. La mayoría se agarraban las heridas. No estaban menos hambrientas que el resto de su gente, y vestían los restos andrajosos de viejos uniformes de milicia o uniformes militares de mundos de los que nunca habían oído hablar. Un hombre 30 centímetros más alto que Lear se levantó y lentamente caminó hacia él. Lear lo miró. El hombre negó con la cabeza. La patrulla había salido con 8. Aina y Parenta están muertos, dijo el hombre con lágrimas en los ojos. Lear no tenía lágrimas, solo sentía una ira fría. Mataremos a los paganos por esto, Kendar, te lo prometo. Sí, lo haremos. Hemos descubierto dónde se esconden aquí abajo, dijo Kendar. No puedes hablar en serio. Llevamos meses buscándote, dijo Lear. Se han vuelto descuidados, dijo Kendar. Quiero que estén muertos. Por el trono, dijo Lear. Es un trabajo excelente. La venganza era lo mejor que podían esperar allá abajo. Lear había odiado a Kendar en el pasado. Cuando todo esto comenzó, cuando cientos de personas se habían escondido de la Guardia de la Muerte y sus seguidores enfermos, Kendar era un líder de banda, obligado a trabajar. Solo el hecho de que al principio hubiera habido más cadianos que miembros de la banda habían impedido que Kendar intentara tomar el poder. Pero desde entonces se habían librado muchas batallas. Ambos hombres habían visto la fortaleza del otro, primero por necesidad, y luego, por respeto, se habían unido.
Ahora Leer consideraba a Kendar uno de los mejores líderes de guerra que había visto. ¿Sabes que todavía tienen el descaro de gritar por el emperador para burlarse de nosotros? Dijo Kendar. Muéstrame dónde están, dijo Leer. Los paganos opusieron una lucha furiosa. Leer se agazapó detrás de una pared dañada que estaba acribillada a balazos de fuego láser. El enemigo había elegido bien su defensa. La mayoría de las tropas de Leer estaban atrapadas en un cuello de botella que no podían sortear. Charcos de lodo tóxico y bosques de vigas significaban que solo había una ruta hacia la base de los paganos. Gracias al trono que no tienen un bolter pesado, pensó Leer. Si los paganos hubieran tenido armas más pesadas que armas pequeñas, el grupo de Leer había sido masacrado. El enemigo tenía 3 posiciones. La más avanzada estaba cubierta por 2 que tenían a su retaguardia. Tenemos que acabar con todos ellos al mismo tiempo, dijo Leer. Luego, atacaremos al primero, y desde allí tomaremos a los demás. Eso requerirá muchas municiones, dijo Kendar. La mayoría de las tropas de Leer no tenían más que 2 celdas de energía para sus rifles láser, o un par de cargadores para sus rifles automáticos. Algunos solo tenían pistolas. Kendar tenía las 2 únicas granadas de fragmentación que quedaban en todo el grupo. Tendrán que ser suficientes, le dijo Leer. Solo la mitad disparará a la vez. Se turnarán. Una vez que tengamos una posición, tomaremos las armas de los paganos y los usaremos. El emperador tendrá que perdonarnos el toque de sus impuros espíritus mecánicos. Kendar asintió. ¿Cuántos crees que hay? Solo el trono lo sabe. Puede que haya más dentro, después de que los eliminemos de aquí. Kendar se cogió de hombros y sonrió. Entonces, más aún por su justicia. Eso es todo, dijo Leer. La orden se transmitió entre las tropas de Leer. A cada escuadrón que se le asignó un objetivo que debía eliminar. Una vez que Kendar hubiera destruido la primera posición, Leer enviaría al siguiente escuadrón para que tomara la segunda posición. Luego, él lideraría el tercer ataque. Kendar encabezaba el primer asalto. El grandulón tenía a otros 3 con él. Hetz, otro miembro de la banda, tenía una escopeta con 2 cartuchos restantes. Lena, de la milicia Drangis, había perdido un ojo hace 6 semanas, pero era igual de peligrosa con sus puños de bronce que antes. Jar todavía llevaba la pistola automática con la que comenzó la guerra, que ahora estaba personalizada con una bayoneta dentada hecha de láminas de metal rasgadas. Estaban listos para partir. Fuego de supresión, gritó Leer. La mitad de sus tropas abrieron fuego, arrojando algunas de las últimas municiones del grupo. 3, 2, 1. Kenner y los demás atacaron la primera posición. Tenían que cubrir 100 metros. Leer echó un vistazo por encima del muro tras el que estaban agachados. Algunos de los paganos seguían disparando a ciegas, incluso cuando estaban bajo fuego enemigo, aunque la mayoría fallaba. Uno de ellos alcanzó a Hetz en la pierna. El hombre cayó al suelo. Los demás siguieron corriendo. Tenían un trabajo que hacer. Hetz logró ponerse de pie y cogió tras ellos. Cuando Kendar y los demás se acercaron, el fuego de supresión de las tropas de Leer contra la primera posición se detuvo, para evitar que alcanzaran a Kendar y a los demás. Leer no pudo ver lo que sucedió una vez llegaron a la posición. Las barricadas bloquearon su visión. Por favor, que ganen, rogó. Que maten a los paganos. Temblaba de alivio cuando vio que el láser y el fuego automático alcanzaban los puntos fuertes enemigos. Kendar lo había logrado. Ahora estaba suprimiendo el siguiente objetivo. Adelante, gritó Leer al siguiente grupo de asalto, liderado por Parg. Los vio también cargar. Uno de ellos cayó, herido en la cabeza. Se desplomaron hacia adelante y se desplomaron en el suelo. Malditos seáis, paganos, pensó Leer. Una vez más, no pudo ver la lucha. Has estado conmigo hasta ahora. Solo un poco más, por favor, Dios emperador. Los segundos fueron angustiosos. La espera fue más larga que cuando Kendar tomó la primera posición. El corazón de Leer se aceleró. Estaban demasiado comprometidos como para rendirse ahora. Morirían aún más si se retiraban. Finalmente vio disparos desde la segunda posición sobre la última que debían superar. No muchos, pero algunos.
Ahora es nuestro turno, pensó Lear. Emperador, concédeme una parte de tu fuerza para guiar a tus obedientes seguidores en esta batalla. Miró a los que los rodeaban. Tenían grandes bolsas bajo los ojos. Algunos tosían. Otros tenían el estómago hinchado a causa de la desnutrición. Todos estaban increíblemente delgados y pálidos. Ahora tenían que atravesar un campo abierto para atacar y matar a enemigos armados que ya habían matado muchos de sus amigos y camaradas. Que el emperador esté con nosotros, dijo. No se le ocurrió nada más que decir. Corrió tan rápido como pudo, confiando en que los demás lo seguirían. En cuestión de segundos, estaba luchando por respirar, y los músculos débiles de sus piernas ardían. El fuego de cobertura que apoyaba su avance se detuvo cuando se acercó al enemigo. Comenzó a disparar a la posición final desde la cadera para mantener la cabeza de los paganos agachados un poco más. Tan pronto como Lear vio tropas enemigas, abrió fuego sobre ellas sin pensar en las municiones. «Solo muere», pensó Lear, mientras abatió uno en la lluvia de fuego láser. Antes de que tuviera la oportunidad de apuntar con su arma a los demás en el búnker improvisado, el resto de sus tropas los mataron. Lear jadeaba pesadamente. La adrenalina había bombeado por todo su cuerpo. «Preparados para el contraataque», ordenó a sus tropas. Lo ideal sería que hubieran seguido avanzando para mantener el impulso, pero estaban demasiado exhaustos para hacer otro avance. Necesitaban tiempo para recuperarse. Lear se tomó el tiempo para examinar los cuerpos de los paganos muertos y su equipo. Estaban tan demacrados como sus propias tropas. La mayoría vestía harapos de civiles o de miembros de bandas. Uno de ellos llevaba parte de armadura corporal cadiana. Lear escupió. ¿Se atreven a usar nuestra armadura? Buscó armas y municiones en el búnker. Tenía unas cuantas pistolas láser y pistolas automáticas. Un puñado de cargadores. Y eso era todo. Apenas lo suficiente para reponer las existencias que su equipo había usado en ese ataque. Había esperado más. Llevan meses matándonos y robándonos. Esto no puede ser. Esperaron unos minutos más antes de que Lear llegara a Kandar y Parr a su posición. ¿Qué encontraste?, preguntó Lear. Rifles láser o rifles automáticos, una escopeta, un poco de munición, lo suficiente para que volvamos a tener la cantidad que teníamos al principio de todo esto, dijo Kandar. Lo mismo digo, dijo Parr. Todos parecían hambrientos. ¿Están tus tropas listas para entrar?, preguntó Lear. Están tan preparadas como pueden estarlo, dijo Kandar. Están cansados, pero tienen sed de sangre. Llevarán esto hasta el final, afirmó Parr. Entraremos lentamente, dijo Lear. Estén preparados para una emboscada. No hagan tonterías, no después de haber llegado tan lejos. Ninguno de nuestros enemigos perdidos murió para que desperdiciáramos esta oportunidad en los últimos minutos. Yo iré primero. Kandar y Parr asintieron. Lear y su equipo avanzaban lentamente, con las armas en las mejillas. Cada uno de ellos tras un arco de fuego a su alrededor, tal como Lear les había enseñado. Hasta el momento, no habían encontrado nada. Solo escombros. El lugar apestaba. Pero no peor que su propia casa. Debieron haberse retirado aún más, pensó Lear. Después de 10 pasos más, Lear saltó cuando un hombre atacó su línea con un palo. Uno de los soldados de Lear lo golpeó y lo tiró al suelo. «¡Fuera, paganos!», gritó el hombre. Lear pensó en la audiencia de estos traidores. Acercó al hombre, dispuesto a matarlo. Era viejo, estaba muy arrugado. Su barba blanca estaba enmarañada y sucia. No mostraba signos de corrupción. Eso no significaba nada cuando se trataba del archienemigo, pero desconcertó a Lear. «Manténlo bajo vigilancia», ordenó una de sus tropas. A medida que se adentraba lentamente en la base de los paganos, seguía sin encontrar nada. Algunas zonas se separaban de otras. «Dividíos», dijo, «en parejas. Nadie va solo a ningún sitio». Pasaron unos minutos más. Lear avanzaba lentamente, deteniéndose en cada esquina y ante cada sonido. No quería correr riesgos. «Capitán». Era Arala. Ella corrió hacia él. «Tienes que ver esto», dijo. Lear lo siguió. Lo llevó a una habitación llena de gente. Estaban acurrucados en el suelo, muchos con la cabeza envuelta en los brazos envueltos en trapos. Lloraban, olían mal, estaban desarmados. Algunos llevaban rosarios en la mano, otros
rezaban abiertamente. Al emperador, se dio cuenta Ler. Había oraciones grabadas en paredes de chapa metálica, junto a santuarios dedicados al gobernante de la humanidad. Todo el cuerpo de Ler empezó a temblar. No, dijo en voz alta. La negación no tenía fuerza. Sois todos unos paganos, rugió. La gente que estaba frente a él se estremeció ante el repentino estallido de ruido. Algunos gritaron. Más personas empezaron a llorar. Agarró a una de las personas que estaban en el suelo. A la mujer le faltaban ambas piernas. No sabía por qué lo hizo. Una parte de él estaba desesperada porque fueran herejes. La miró a los ojos, sabiendo que vería la traición allí, si no en ningún otro lado. Eran morados, igual que los suyos. No son traidores, se dio cuenta. Todo se le vino encima. Porque no lo vi. Estaba allí para que yo lo viera. Estaba exhausto. Lo que él y sus tropas habían vivido durante los últimos meses era más que una pesadilla. Había tanto desorden, tanta confusión. Eso no era excusa. Hay tantos muertos. Volvió a mirar a la gente. Era igual que los suyos. Apenas sobrevivían. Apenas mantenían su fe. Ler cayó de rodillas. Apoyó la frente en el suelo. Él sollozó. Relato corto extraído del compendio de relatos cortos de la White Dwarf 2021.